llevar la voz de venezolanos, principalmente por la persecución de una dictadura. Lamentablemente, mientras estaba en Colombia, recibí amenazas de deportación y precisamente entregarme en las manos de Maduro, quien ha amenazado mi vida, nuestra libertad, quien ya ha asesinado dirigentes políticos, quien torturó a nuestro equipo de trabajo, a nuestra familia en este momento. Por lo cual, y gracias, solamente gracias a la intermediación del gobierno de los Estados Unidos, estoy aquí en los Estados Unidos con ustedes, preparando además una agenda de trabajo que inicia el martes en Washington, donde tendremos encuentros con los senadores, el miércoles con el senador Dick Durbin, entre otros, llamadas telefónicas, por supuesto, bipartidistas y una agenda muy intensa de trabajo. Solamente gracias a la intermediación puedo estar o sentirme seguro el día de hoy, muy distinto a lo que siento por mi familia en este momento, perseguida, amenazada directamente e incluso nuestro equipo de trabajo. Por lo cual, obviamente, mi pensamiento está, por supuesto, ahí, pero también en los que hoy están, los 300 presos políticos tras las rejas, los que me topé caminando desde Cúcuta a Bogotá, con un morralito también, por cierto, llevando parte de su esperanza de regresar o de simplemente encontrar seguridad, resguardo, oportunidades, en este caso. Miren, no hay razón política ni humana, no la hay, para permitirle a una dictadura secuestrar a una persona. No hay razón ni política ni humana para permitirle a una dictadura secuestrar a un dirigente político, a un ciudadano, a un periodista, a un venezolano, nicaragüense o cubano. No la hay. Por eso crucé a pie la frontera. No le íbamos a entregar nuestra hoja a Nicolás Maduro. No le íbamos a entregar nuestra capacidad de defender precisamente a los más vulnerables. Y es lo que tenemos que luchar. Miren, precisamente estoy aquí para buscar protección, no a Juan Guaidó, que también la necesita, por cierto, como mi familia en este momento, pero también a la posibilidad de una solución, de unas primarias, de una elección libre, para buscar protección, para evitar un escenario como el de Nicaragua en el 21 o como el de Maduro en el 2018. Y esta entonces es una prueba precisamente para eso. Poder regresar a Venezuela significa seguridad entonces, protección, para la primaria, para los que van a ser candidatos, para los que somos candidatos en ese proceso. Eso es lo que implica este momento, porque como lo dije, no le vamos a entregar un rehén más a la dictadura de Maduro. No lo vamos a permitir en este momento. Porque lamentablemente el sufrimiento, el dolor de la familia de los presos políticos se paga con años de dolor y de sufrimiento. No vamos a entregar esto. Y aquí hay una gran reflexión para toda la comunidad internacional. Hay que buscar mecanismos de protección para los defensores de la democracia en terreno. Enfrentar a una dictadura que censura, calla, asesina, miente constantemente, utiliza recursos del Estado para mentir, comprar incluso lo internacional, tiene que buscar mecanismos de protección a los que están en terreno en este momento, hoy, mientras estamos aquí, amenazados por esas dictaduras, en Latinoamérica y en el mundo entero. Lavrov estuvo hace una semana en Caracas. No llegó buenas intenciones de ninguna manera quien promueve una brutal guerra en Ucrania. Llevó instrucciones precisamente para desestabilizar el continente. Eso fue llevar Lavrov a Caracas la semana pasada. No fue a decirle a Maduro que respetara la vida de los defensores de derechos humanos, mientras tienen a Navalny preso en Rusia. A eso enfrentamos en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba. Y por eso estoy aquí, para buscar protección también para esos vulnerables, para llevar la voz de millones. Y esta va a ser entonces una primera prueba para esa dictadura. Han hablado del levantamiento progresivo de sanciones, con una elección libre y justa, con el respeto
a la primaria, a los más vulnerables. Bueno, es la dictadura la que ha evitado esto. Para nosotros es fundamental el apoyo de la comunidad internacional. Ciertamente, solos es imposible enfrentar una dictadura como la del régimen de Maduro o, insisto, la de Ortega o Díaz-Canel. No permitamos que Rusia siga desestabilizando también el continente americano. También hay un riesgo claro de lo que sucede en Venezuela. La situación que tengo hoy en Estados Unidos además contrasta radicalmente con lo que sucedió en Colombia, donde también me sentí amenazado y perseguido. Debo decirlo con responsabilidad. No se trata así a migrantes, porque no hay migrantes o seres humanos ilegales, por cierto. Cuando precisamente estamos buscando la protección, el TPS, para poder atender a millones de migrantes vulnerables, venezolanos y del mundo también. La crisis migratoria más severa del mundo ya no está en Siria, está en el continente americano, producto también de la acción de una dictadura respaldada por Moscú. Eso tiene que ser claramente una detención. Así que estoy aquí para atender a sus preguntas y, por supuesto, poder ampliar en cualquier detalle que necesiten. Adelante. Gracias. Vamos a comenzar con Gabriela y Linda. Por favor, digan su nombre completo y de qué medio. Hola, yo soy Gabriela Peroso. ¿Cómo están? Gracias por esta oportunidad. Yo represento a Americano Media y a River. Quería ya usted, a través de una serie de entrevistas, hablarme en el tema por días antes de la salida de usted del país, se dieron algunas conversaciones en Voluntad Popular y se hablaba que este domingo se iba a materializar su renuncia, dar la posibilidad de que, por ejemplo, un dirigente como Superlano fuese el candidato de Voluntad Popular. ¿Lo internamente en el partido de renunciar a las primarias del partido o algo pasó, se va del país y con esa salida puede retomarse su posible candidatura como el abanderado de Voluntad Popular? Gracias. Sí, Linda. Buenos días. Linda Valores de Colombia. ¿Cómo están? Tengo dos preguntas. La primera es que su partido dijo Washington nos puede decir con cuáles específicamente personajes de la administración de Biden se va a reunir. Muchas gracias. Sí, gracias. Fíjense, varias cosas. Uno, en Colombia, con la única delegación que pude reunirme, con el único cuerpo diplomático de Estados Unidos, y gracias a la protección e intermediación pudimos lograr tránsito seguro en este caso. Ya habíamos tenido agenda con la delegación de Canadá, también de Francia, entre otros, ya fijada. Y obviamente estamos en comunicación con las que estaban ya, porque por motivos de seguridad no fue hasta el lunes que empezamos a interactuar con las diferentes delegaciones. Ya teníamos ese tiempo. Mira, el tema del tiempo, lo que me tome la agenda en Washington, para millones de refugiados, Linda, nos encantaría regresar mañana. Me encantaría que el abrazo que le di a mi madre ayer después de 3 años hubiese sido en La Guaira, en nuestra tierra natal. No, lamentablemente, nos tiene exilada por persecución política ya demasiado tiempo, como muchos de los que están en este salón, por cierto, diputados y dirigentes de Venezuela. Entonces, por eso decía, mira, y entro en la pregunta de Gabriela. Lo que vino a buscar Gabriela es protección. No vamos a entregarle un rehén a la dictadura. Ahora, no puede ser Maduro quien determine los candidatos de la alternativa democrática, por persecución, por amenazas. Entonces, lo que estamos buscando es el derecho a elegir y ser elegidos. Derecho humano fundamental, por cierto. A elegir y ser elegidos. Hay millones de venezolanos aquí que quieren participar, que les están negando el derecho a participación. También vinimos a proteger su derecho. Derecho a que su voz valga, que su derecho valga, que su voto valga. Eso es esencial en este momento para Venezuela y para Latinoamérica. No puede ser la impunidad la que reine a dictadores en la región. No puede salir ganando Ortega, no puede salir ganando Maduro, simplemente por impunidad, por no hacerlos responsables. Y son pocas las herramientas que tenemos en Venezuela. La resistencia es la principal herramienta. ¿Hasta cuándo soporta un cuerpo? Bueno, hasta que muere. ¿Hasta cuándo resiste la libertad y la democracia? Bueno, hasta que mueren sus instituciones, hasta que muere el apoyo del mundo libre. O
Entonces, lo que estamos haciendo es buscando protección para los que están y queremos estar en terreno luchando por la libertad. Entonces, es absolutamente extemporáneo hablar de aspiraciones personales. Yo tengo el respaldo no solamente de Voluntad Popular, sino de 7 organizaciones políticas con las cuales estoy en constante conversación para evaluar alternativas para proteger la primaria, para que sea factor de reunificación de la alternativa democrática en Venezuela. Porque hoy, el mejor candidato que tiene Venezuela, capaz de ganar, de derrotar fácilmente electoralmente a un dictador sin respaldo popular, es la unidad. Y eso lo representa la primaria. La unidad, entonces, tiene que ser factor de unificación y no puede ser la dictadura la que determine esto. Para nosotros es fundamental, entonces, lograr presionar para un mejor acuerdo. Lograr presionar para lograr una elección competitiva y primaria. Como no le vamos a entregar un rehén a la dictadura, no nos vamos a entregar de ninguna manera a las condiciones nefastas de un régimen como el de Maduro. Entonces nos tiene que tomar, que estamos en discusiones y evaluando todas las alternativas, eso siempre se hace en política. No, pero entonces, y no podemos confundir, evaluar escenarios con decisiones políticas. La decisión política está en una primaria competitiva donde puedan participar todos los que necesitan participar para poder hacer de eso realmente el factor de unificación. Entonces, no voy a responder sobre escenarios, voy a responder sobre los hechos. Los hechos son que estamos buscando la protección para lograr nosotros tener entonces la posibilidad no solamente de regresar lo más pronto posible, sino que sea una primaria competitiva. Porque si no, la siguiente discusión, Gabriela, va a ser de los que están habilitados o inhabilitados. Y la siguiente discusión va a ser de los que están amenazados o no están amenazados. Y la siguiente discusión va a ser de las alcabalas que ponen constantemente a los dirigentes que van al interior del país, los sigue el SEBIN y los sabotea. Entonces, la discusión que debemos poner y que quiero poner a disposición y que venimos a hacer es precisamente que somos nosotros los que vamos a decidir, y mi rol aquí, como lo fue en su momento, es de lograr buscar ese apoyo internacional para que eso pase. Gracias. Sí, ya, Linda. Ya, Gracias. excelente. La siguiente pregunta es de Judy y Cody, nombre completo y medio, por favor. Gracias, hola, soy Yumi Mora de Caracol Televisión. Primero quisiera saber, bueno, uno, si el tema del asilo estaba sobre la mesa, en qué escenario pudiera cambiar entonces esa decisión y de qué dependerían las garantías que pudiera tener para regresar a Venezuela y participar en unas elecciones. Y por otro lado, ya usted ha dicho que el presidente Petro fijó su posición con todo lo que pasó recientemente. Ahora, ¿qué espera del gobierno colombiano? Gracias, Judy. Sí, buenos días. Tori Bueno, aquí con ABC Miami. Cuando usted se proclamó como presidente interino, había mucha esperanza en Venezuela, esperanza en la calle, que podría haber una transición democrática en Venezuela. Ahora que está fuera del país y reflexionando acerca de esos 4 años, ¿qué es lo que no calcularon bien y qué se equivocaron para que eso no sucediera? Más que un estatus en este momento. Creo que habrá, y con base a las protecciones que logremos, poder entonces regresar. Cuando tú decías cuáles son esas condiciones, cuáles son esos elementos, parecen muy obvios, pero bueno, que se salvaguarde la vida de los que están ahí. Hay elementos de construcción que pueden dar nota de esto. Liberación de presos políticos, por ejemplo. Se podría confiar una dictadura de no seguir persiguiendo dirigentes políticos, sindicales, gremiales, que no ha liberado a los 300 presos políticos que tiene hoy Venezuela, difícilmente. Que se respete el cronograma electoral. Ayer el número 2 de la dictadura amenazaba con la fecha de elección. Es decir, para ponerla a discreción de cuando le convenga a la dictadura. Es una medida también muy clara, fijar un cronograma de elección presidencial. Una medida muy evidente además. El regreso a la mesa de negociación de México también pareciera muy evidente de la voluntad de una dictadura, porque no podemos hablar de buena voluntad de una dictadura, sino de las acciones, en este caso, de una dictadura. Yo creo que son esos elementos muy concretos que indicarían que la dictadura va a dejar de perseguir. Ahora, incluso liberando presos políticos, hemos visto en el pasado cómo detienen a otros. Le llamamos en Venezuela puerta giratoria. Liberan a 1 o 2 presos políticos y encarcelan a 5, como rehenes, que utilizan de intercambio en negociaciones.
Por eso yo decía antes, no le vamos a entregar rehenes a una dictadura, o más rehenes a una dictadura. Ellos intercambian, y con lo que quieren hacer, por ejemplo, con Alex Saab, detenido aquí en Miami, un intercambio de rehenes. Nosotros no estamos dispuestos a jugar con la vida de seres humanos. Por eso son medidas concretas que indican avances de cara a una elección. Ahora, también nos estamos preparando para un escenario como el de Nicaragua, como pasó ya en Venezuela en el 2021 en Barinas, para poder nosotros responder y buscar una solución al conflicto. Y mira, sí, el presidente Petro fijó posición, se puso del lado de la dictadura, no del lado de los perseguidos políticos, de los que le han violado derechos humanos. Y eso lo marca su agenda, por cierto, Judy. Cada vez que va a Venezuela, y ha ido varias veces a Venezuela, no ha tenido un minuto en la agenda para reunirse con, por ejemplo, indígenas desplazados por destrucción del Amazonas. Por cierto, destrucción del Amazonas generada por disidencia de la FARC o ELN buscando oro para financiar actividades terroristas, por ejemplo. No ha tenido un minuto en la agenda para víctimas de derechos humanos. O sea, él marcó claramente su posición. ¿Qué esperamos ahora? Que se ponga del lado de los derechos humanos, que se ponga del lado de la vida, como él mismo lo dijo, por cierto, en su campaña. Eso es lo que esperamos de cualquier país democrático. Yo he tenido la oportunidad, como ustedes saben, como político, aprendí de empatía, de atender los problemas de la gente. Como diputado, de generar gobernabilidad, de poder buscar unidad y articulación con todos los factores. Como presidente, a relacionarme con decenas de cancilleres, de presidentes, de hablar en nombre de un país, de temas de Estado, de recuperar la democracia. Nunca había visto a un canciller mintiendo como el canciller Leiva. Nunca. Solamente en Venezuela, solamente en Nicaragua, solamente en Cuba. Yo recuerdo muy bien al canciller Trujillo Holmes, que en paz descanse, un hombre de Estado, recto con la palabra. Eso es lo que esperaría yo de la posición del presidente Petro y los presidentes que se dicen defender la democracia. Bueno, fueron manifiestas muchas. Cuando me amenaza abiertamente con deportarme, públicamente, luego no lo hace. Cuando habla de mi entrada a Colombia, cuando habla... El único pasaje que yo compré en Colombia fue de Cúcuta a Bogotá, el cual no pude abordar por amenazas de deportación y de entregarme a una dictadura. Ese fue, entre otras cosas, en este momento. Mira, la esperanza, Cory, está latente en Venezuela. Hoy lamentablemente la pretenden acallar, por eso pretendían secuestrarme, por eso pretendían y tenían planes y lo supimos y por eso evitamos entregarle un rehén a la dictadura de Maduro, hacerlo. Sí, cometimos errores sin duda, pero el primero es enfrentar una dictadura, ¿no? Que cuando, por ejemplo, teníamos un momento importante, bueno, secuestró a mi jefe de despacho, Roberto Marrero, asesinó a Edmundo Rada Pipo, y lo asesinaron a balazos, quemaron su cuerpo y le pusieron una toalla húmeda en la cara para que lo reconociéramos como un mensaje político. Hay ciertos errores que son difíciles de evitar, pero también hay que mejorar la posibilidad de unión. Estos regímenes buscan siempre la división de las fuerzas opositoras en cada uno de los países receptores. Pasó en Cuba, pasa en Nicaragua, pasa en Venezuela, y cuando no pueden hacerlo, torturan, asesinan, encarcelan, mandan al exilio, como sucedió con Ortega. Por eso yo hablaba del principio de protección. ¿Qué herramientas tenemos en la comunidad internacional que tiene Washington, Europa, para proteger a activistas en terreno? Y no puede seguir siendo comunicados. No puede seguir siendo solamente apelar a la Carta Interamericana de los Derechos Humanos, como poesía. Hoy la Carta Interamericana de Derechos Humanos parece más poesía que un manual de ejecución y de respeto a los derechos humanos. Y si uno pregunta a los nicaragüenses, a los cubanos, a los venezolanos, que relataron 10.000 veces a la Corte Penal Internacional N cantidad de vejámenes. Ahora, la alternativa democrática en Venezuela tiene que estar a la altura de las circunstancias. Tiene que procurar, y estamos ya corrigiendo, por eso hemos convocado primarias. Esto es una corrección clara y apelar al venezolano para organizarnos, para movilizarnos,
para desafiar al régimen, para acompañar a los maestros que están protestando hoy en Venezuela porque ganan $5 al mes. Eso es lo que estamos haciendo también, y por eso, de nuevo, busco ayuda y protección para esos maestros que protestan, para los que están en terreno en este momento enfrentando y queremos seguir enfrentando a la dictadura y recuperar definitivamente la democracia en Venezuela. Muchas gracias. Ahora, Ana y Carlos, por favor. Un meeting, a lo mejor habría sido un poco más... Fíjate, a mí me respaldan 7 partidos políticos de cara a una candidatura. Vengo de ser presidente encargado 4 años, diputado de la Asamblea Nacional electo y reelecto, reconocido, y por ejemplo en el corto plazo, bueno, debo agradecer el abrazo de los Estados Unidos, de los congresistas que tenemos agenda en este momento, de toda la unidad democrática que se ha solidarizado además, y por supuesto la ejecución de la primaria como elemento. Yo creo que pedir protección para los derechos humanos está aceptado universalmente, ¿no? Eso creo que es muy importante. Sí, no, por eso lo digo. Entonces creo que ese es el objetivo y la misión. La intención de la dictadura está marcada en la Corte Penal Internacional, en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, por lo cual resistir a eso ya casi es un deber, no solamente una necesidad para los venezolanos. Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Carlos Florino de NTN24. Primero, usted, Una de las primeras caras que vi llegando acá. Gracias, Carlos. ¿usted llama mentiroso entonces al canciller Leiva directamente? O sea, quiero que usted le aproveche las cámaras de RCN para decirle entonces al canciller Leiva o desmentirlo o decirle algo a él aprovechando que llega a Colombia, es nuestra señal. Y lo otro es con qué siempre es algo legal. Gracias, Carlos. Fíjese, con el canciller Leiva ya respondí y dije con qué mintió abiertamente. Adjetivizar nunca me ha gustado, pero bueno, hay un hecho. Es decir, el único boleto que compré fue de Cúcuta a Bogotá. Miente cuando dice que yo tenía un boleto comprado. Hay una mentira, hay un hecho. Miente cuando dice que pasos ilegales o incluso por donde pretendí pasar. Pasé caminando por un puente. Y miren, algo interesante. Me encantaría contarle detalles de la travesía de Caracas a la frontera, del paso a pie de Cúcuta a Bogotá, pero aquí el elemento, y lo contaré en su momento, es porque debo proteger a quienes me llevaron. ¿Ustedes se imaginan que yo diga hoy quién me llevó a la frontera o en qué carro? Pero pasó caminando por un puente. Va preso mañana, torturado el día de mañana, como ya lo hicieron en el 2019. Cuando se dice la ubicación de un disidente en una dictadura, usted lo está exponiendo a que lo maten, a que lo encarcelen directamente. Por eso, y me encantaría darle más detalles de algunos elementos, lo que estamos haciendo es proteger la vida precisamente de millones que todavía van a necesitar apoyo de Colombia. Y ahí voy a Colombia. Miren, vamos a necesitar apoyo para los perseguidos políticos en Venezuela. Vamos a necesitar apoyo para los perseguidos en América Latina, para los migrantes y refugiados, para los más de 2 millones que están en Colombia. Carlos, más de 2 millones. Necesitamos el apoyo para esos migrantes, refugiados y vulnerables. No hay ningún ser humano ilegal. No hay ningún ser humano ilegal. Y yo tengo mi pasaporte vencido, lamentablemente, porque la dictadura de Maduro no solamente me tiene prohibición de salida, sino persecución constante en todas las áreas. Y, por cierto, hay un decreto promulgado en Colombia donde tiene hasta 5 años de validez el pasaporte venezolano, el cual tengo en mi poder, con el cual viajé a los Estados Unidos. Entonces, creo que ahí hay no solamente una mentira, sino una contradicción clara. El invitar a la oposición a conversar y no ser escuchados. No permitieron que se escuchara mi voz en Colombia y no lo permitió precisamente el canciller Leiva. Ya, preguntas de Gisela y Ana, por favor. Una sola pregunta, nombre completo y medio, por favor. Hola, Gisela. Hablando de la oposición directo, el sábado se reunieron algunos representantes de la oposición venezolana con Colombia. No se dio representantes de Venezuela. ¿Qué pasó? ¿Por qué no estuvieron? Y si es cierto que les dijeron que boicotearan.
Hola, Ana. Hola, Ana María Mejía de CNN en español. Mi pregunta va muy de la mano con la de mi colega en cuanto a toda esa expectativa y esa esperanza que se generó adelante y no salió adelante. Las razones ya ustedes las dijo ahora y algunas que seguramente conoceremos en el transcurso de los años, pero ¿cómo ha sido esa llegada a Miami? Porque a mí me sorprende mucho que hay mucha gente que dice no quiero saber nada de Juan Guaidó. No quiero saber nada en este momento porque no me quiero esperanzar nuevamente y no quiero volver, Fue la frase. no quiero volver a creer. Mucha gente se asusta de volver a creer. Con la esperanza. Wow. Gisela, fíjate, efectivamente la razón por la cual no pudo asistir uno de los representantes de la delegación fue básicamente logística. Creo que, de nuevo, hay mucha especulación y mucha, digamos, análisis, y simplemente a veces obviamos la comunicación puntual y formal, además. Fue básicamente logística. Y miren, la mejor intención que tenemos los venezolanos, es que salga bien cualquier iniciativa que ayude a una solución política al conflicto en Venezuela. Creo que sabotear cualquier iniciativa no tiene sentido, de ninguna manera. Saboteo es amenazar a un perseguido político. Eso pareciera mucho más grave que simplemente recibirlo, saludar y preguntar cuáles eran los aportes que tenemos, además, para lograr una solución política al conflicto. Creo que sería muy soberbio de parte de cualquier país, de parte de cualquier dirigente, ciudadano, no preguntarle precisamente a las víctimas, a los dolientes de un conflicto, su opinión sobre el problema y la posible solución. Eso fuimos a hacer, con mucha humildad. Y son elementos sencillos. Cuando en el 2019 nosotros convocamos a los noruegos para facilitar, mediar en un proceso, lo hicimos con mucha humildad, y lo hemos seguido haciendo y manteniendo. Entonces, nosotros no vamos a estar en contra de ninguna iniciativa que ayude. Ahora pedimos ser escuchados, pedimos, tener una posición. Con respecto a la estrategia Estados Unidos-Venezuela, creo que ha sido muy clara y creo que es transparente. Hemos hablado, si lo podemos resumir en esto, levantamiento progresivo de sanciones, sí hay avances en la democracia. ¿Qué se traduce en avances en la democracia? Lo acabo de decir con respecto al mecanismo de protección o de seguridad. Cronograma de elección libre y justo, que haya una primaria competitiva, que liberen presos políticos, y podemos estar haciendo una lista larga, que tiene que ver con medios de comunicación, que tiene que ver con mecanismos técnicos del CNE, y ahí está claramente el resumen. Aquí lo paradójico de esto es que la dictadura de Maduro ha sido muy vocal en eso. Ha dicho, hay que levantar todas las sanciones, y ha reconocido que no hay elecciones libres en Venezuela. Es decir, Maduro chantajea públicamente con dar una elección si le levantan las sanciones. Ergo, no hay elecciones libres en Venezuela. Ergo, dependen y la secuestran ellos directamente. Entonces, ahí está, creo que la política claramente es pública. La hemos dicho, la ha dicho la plataforma unitaria, la ha dicho la delegación que va a México, la ha dicho los Estados Unidos claramente. Lo dijeron en el comunicado que emitieron luego de la cumbre en el caso de Bogotá. Entonces, nuestro punto es, regresen a México, logremos el cronograma de elecciones, den los mecanismos que generen credibilidad en que van a respetar un resultado y a respetar la integridad física y política de los electores y los que van a ser, tienen posibilidad de ser elegidos, y eso hay un avance entonces inmediato en la posibilidad de levantamiento de sanciones. Las sanciones no dependen de los venezolanos, dependen del apoyo de países que hacen responsable a dictaduras. De nuevo, Ortega, Canel, Lukashenko, Putin, entre otros. Y por supuesto que necesitamos esas herramientas, porque si no, imaginen el tamaño de el deslave humanitario que hubiese pasado en Venezuela con la Corte Penal, con la presión internacional, si no existiera en este momento. No podemos dar vulnerable entonces a los defensores de derechos humanos y líderes que están procurando la democracia. Y te pedía la frase, Ana, porque ciertamente es muy dura, es desgarradora, incluso de alguna manera. Y yo creo que ese fue el factor en el 2019. Querer volver a creer. Ese fue el factor
en el 2019. Éramos mayoría también en el 2018, pero no queríamos creer. Éramos mayoría el 22 de enero del 2019, pero no habíamos visto algo que nos haga creer. Yo estoy aquí porque creo, ¿no? Y quiero que mi gente, que nuestra gente crea, no en Juan Guaidó, otra vez en ellos mismos primero, en que su aporte vale, en que su voto puede valer para lograr una primaria exitosa, que puede valer también para recuperar nuestros derechos, que tenemos que hacer lo que valga, porque no podemos depender de la buena fe de una dictadura. Estamos todos de acuerdo. Tenemos que depender de lo que podemos hacer. Son 4 millones, imagínate tú 4 millones de personas en edad de votar, son casi 7 millones, o más de 7 millones en el exilio, creyendo todos juntos de nuevo, más los millones que están resistiendo en Venezuela. Ese es el reto que tenemos ahora. Eso no se hace solamente pidiéndolo o deseándolo, con acciones. Desafiar una dictadura, en mi caso, fue lo que me tocó hacer en este momento. Esta acción riesgosa para mi familia en este momento y para mí también. Pero no vinimos simplemente a pedir. Estamos también poniendo esa convocatoria a reunificarnos. Y hoy en Venezuela, cuando tú le preguntas a esos mismos venezolanos, Ana, y te pido que le hagas la pregunta, un condicional. Sí, vamos unidos y logramos la unión de todos los venezolanos, derrotamos al dictador. La respuesta es sí. Sí. Y ahí es donde tenemos que apuntar en este momento que estamos atravesando. Mira, bueno, ahorita le voy a pedir a Jonathan que te envíe un par de ejemplos, ¿no? ¿Cómo me sentí abrazado? ¿Cómo me sentí bien recibido? ¿Cómo me sentí protegido de alguna manera por nuestra gente y por los que creen, por los que tienen esperanza? Yo salí perseguido de 2 países. No esperé el trato en Colombia, de ninguna manera, lo confieso. De ninguna manera esperé ese trato en Colombia, todo lo contrario. Todo lo contrario. Así que llegamos de manera intempestiva. No tengo todavía 48 horas aquí, pero ha sido una actividad bien intensa en pro de todos. Carlos, voy a pedir, por respeto a tus colegas, que no se haga ruido, por favor, ni en vivo. Estamos en vivo. Ya, pero por respeto a tus colegas que han venido aquí, tenemos que darle la respeto, por favor. Ahora tenemos a Nick, de New York Times, and Doris Tian, de Univisión 23. Nick. Para estar claro, creo que usted dijo que no se presentaría para las primarias del año que viene a menos de que haya condiciones que reúnan al pueblo y donde se permita la unidad de cualquiera que quiera participar con usted. Es recorrer pueblo a pueblo, organizar a los electores, sobre todo estando en dictadura, organizar a los electores, evidentemente bajo asedio y persecución, o mucho menos desde fuera del país no se pudiera, eso es evidente, eso claramente. Por lo cual, y aquí es donde viene la parte importante, lo que estamos buscando es protección para que todos podamos serlo. Ahora, y con esto, hay un escenario obvio en Venezuela que es el escenario Nicaragua, el de que no solamente persigan a un dirigente, sino encarcelen a 3, que inhabiliten a muchos otros. Entonces, de nuevo, incluso en ese escenario, Nick, nosotros tenemos que ir a la elección presidencial del 24. Ahora, el reto es cómo seleccionamos al candidato que represente a todos. Y eso es, de nuevo, en este momento sigue siendo la primaria y la búsqueda de apoyo a la primaria. Mira, hoy lo soy, pero de nuevo, esto es imagen dictadura. Mañana vamos a volver a evaluar y todos los días para poder buscar las condiciones y la protección. Empezando, por ejemplo, Nick, con la participación de venezolanos en el exterior. Es un factor fundamental para lograr la integración de todos en el caso de Venezuela. Ya, Univisión 23. Hola. Doris. Bueno, has dicho que es importante el apoyo internacional y quisiera saber cuál acercamiento, o si has tenido acercamiento con esos países que mientras fue presidente interino de Venezuela dieron su apoyo o lo reconocieron
hasta ahora algún encuentro, alguna comunicación vía telefónica con el presidente Biden o alguien de la administración? Bueno, primero tenemos agenda a partir de la semana que viene en Washington. Hemos ya solicitado las diferentes reuniones. Estamos en constante comunicación con los países aliados en apoyo. Canadá, Francia, Estados Unidos evidentemente, Europa, desde Bruselas también, constantemente precisamente en esta dirección. Lograr protección para la primaria, para mi familia, que está en este momento en riesgo, nuestro equipo de trabajo, los presos políticos. Y creo que es una agenda muy sencilla. ¿En qué sentido? Es un ask bien puntual. O sea, tiene que ver y gira en torno a la elección libre, con la construcción de esa elección libre, y en torno a eso tenemos nuestra agenda en Washington. Tengo una duda. La situación que está planteando hoy es una realidad que se ha vivido en años en Venezuela, no es una realidad nueva. ¿Realmente salió porque tuvo miedo? Mira, porque me sentí en riesgo, digamos. Porque, como tú lo acabas de decir, más que miedo, tengo 4 años y 3 meses en esta etapa de persecución muy intensa, de disparos a mi familia, a mi vehículo, en mi casa, de tortura a mi familia, a mi equipo de trabajo, de asesinato a nuestra gente. Más que, sino de riesgo inminente de detención. Creo que es la frase específica, o sea, evidente, inminente. En este caso, en nuestro caso, no le íbamos a dar un rehén más a la dictadura. Muchas gracias. Ahora, Orián, de América TV, y Orián, José, ¿cómo estás? Voice of America. Y de forma continua, por favor, no otra foto. Se ha denunciado como el G3, por ejemplo, o algunos partidos que han cuestionado lo que fue el interinato en esta situación. Gracias. Sí, en relación a la participación de eventuales primarias, es necesaria la participación de los venezolanos en el exterior, es posible. El plan sería poder conquistar la voluntad de esperanza por cambio democrático a favor de la participación de los venezolanos en el exterior, a pesar de que quizá esté cuadrado todo ya para que no fuese así, y también el alivio de sanciones, a pesar de que se niega, existe una tendencia, considera usted, que hay alivio de sanciones en la Casa Blanca de la administración, va a abogar para que eso no sea, incluyendo el condicional. Okay. Bien, con respecto a mi familia Orián, bueno, te podrás imaginar, ¿no? Evidentemente, absolutamente preocupado. Y sí, quiero ponerla a resguardo lo más pronto posible. Mucho menos quisiera que una niña de 5 años y de 1 fueran rehenes de una dictadura, ¿no? Precisamente para poder avanzar en este proceso. Eso lo hago desde, obviamente, el amor paternal, pero también por todo lo que hemos venido luchando. Y es lo que quiero, insisto, para el resto de los presos políticos y el resto de las familias que están en una situación igual o a veces incluso más compleja, ¿no? Así que eso me ocupa obviamente mayor el tiempo de mi pensamiento en este momento. Así que con respecto a eso, con respecto a la unidad y el respaldo, bueno, en este momento hay una sesión de la Asamblea, no solamente de los partidos políticos, sino el Parlamento en resistencia está dando un apoyo pleno, ¿no? Rechazando la doble persecución de la que fuimos sujetos recientemente. Así que yo creo que hay también un testimonio de resistencia de cada uno de los líderes políticos que al final del día responden también a sus electores, a su gente, a sus partidos, a sus bases. Yo creo que también esto es un momento para fijar posición clara en contra de la dictadura. Mira, más que me siento solo, me siento como cuando, y los que son de Venezuela, salí de La Guaira en el 99, ¿no? Luego de una tragedia natural que acabó con la vida de miles, que me dejó sin casa en ese momento. Me siento como ese momento, en un momento de mucha dificultad, un momento de muchísima dificultad, pero abrazado por la solidaridad, pero con la certeza de que vamos a reconstruir, de que queremos regresar. Lo primero que yo pensaba, Orián, cuando salí de La Guaira en el 99, que me dejó sin casa, que me dejó sin nada, era en regresar. Lo primero que pensaba. En volver a amanecer y ver el mar Caribe. Mi pueblo natal tiene vista del mar Caribe. En regresar con mi familia, en saber dónde estaba mi abuela, que estaba desaparecida luego de la tragedia. Quiero ver a mi familia sana y salva.
Entonces, más que solo, vamos a empezar ya el proceso de regresar, de reconstruir, de seguir adelante, de buscar protección para todos y de unir, ¿no? Un poco la pregunta que tú decías. La unidad, ¿cómo queda? Bueno, de unir, de reunirnos de nuevo como una mayoría poderosa que cuando se organiza, se esperanza, como decía Ana, crea cosas increíbles. Mira, decía Fernando sobre el tema del alivio de sanciones, yo creo que he dado con esto, Fernando, ahí la clave es el sí. Es decir, no puede haber alivio de sanciones si no hay avances. Por el contrario, hay que buscar más herramientas para seguir presionando una dictadura. Yo creo que esto es clave en este momento. Y la participación de 4 millones de venezolanos es una necesidad. Porque esa esperanza de la que hablaba Ana se traduce en hechos concretos, en que tu voto cuente, Orián. Y yo sé que tú quieres contar porque Venezuela cuenta contigo y lo has demostrado, con Fernando, que son venezolanos que están aquí en el exilio también. Su voto cuenta. Tenemos que hacer que cuente sin duda alguna y de nuevo, tenemos que unificar y empieza por ahí. Tienen y vamos a abogar porque participen todos los venezolanos que quieran hacerlo en la primaria convocada el 22 de octubre. Gracias. Y la última pregunta será de Linda para concluir. Y después de eso toman fotos y el señor Guaidó se tiene que retirar inmediatamente. Linda.